¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Rusia está invadiendo o el presidente Vladimir Putin solo busca proteger a un pueblo independiente de las amenazas y ataques del gobierno ucraniano? ¿Qué es la OTAN y qué tiene que ver Estados Unidos en todo este conflicto tan lejos de su territorio? Si no vives debajo de una piedra, seguramente ya estás enterado de que hoy el mundo entero está dividido entre los que acusan a Rusia de estar invadiendo a un país y los que defienden a Rusia por no dejarse intimidar ante las amenazas y el capitalismo salvaje de los Estados Unidos. Mi nombre es Alex Tienda, soy documentalista y en el pasado te he compartido a través de mis series documentales la historia y mis experiencias viajando a lugares como Corea del Norte, Venezuela, Chernobyl, Afganistán, entre otros, pero en esta ocasión me encuentro en la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Y antes de que les comparta el documental completo sobre todo lo que se está viviendo aquí en Ucrania durante estos días, en este video te voy a explicar de una manera muy simple y resumida de qué se trata todo este conflicto, quién es el culpable, qué causó todo este problema y lo más importante, qué tienen en común los eventos que estamos viviendo en estos días en Ucrania y en el mundo con la Segunda Guerra Mundial. Primero que nada, ¿de qué trata todo este conflicto? Para empezar, quiero aclarar que es imposible explicar cada detalle del conflicto en un video de 10 minutos, pero para empezar y de manera muy general, este pleito se debe, entre otras cosas, a que Rusia, dirigido por su presidente Vladimir Putin, quiere recuperar los territorios que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética, controlada en el siglo pasado por Rusia hasta su disolución en 1991. Pero por otro lado, Ucrania, quien obtuvo su independencia en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética, está geográficamente ubicado entre Rusia al este y la Unión Europea al oeste. Y eso ha provocado una división ideológica entre sus habitantes, con una parte de la población deseando que Ucrania se una a la Unión Europea y sea más como los países europeos, y por otro lado está la población deseando que Ucrania se reúna con Rusia y sea más como Rusia. A esto le agregamos que también hay intereses políticos y económicos por parte de otros países como los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, entre otros, y el resultado es una batalla entre las grandes potencias del mundo, principalmente Rusia y Estados Unidos, por defender su postura y alegar que el malo es el adversario. Si a esto le agregamos el hecho de que, tanto para Estados Unidos como para Rusia, el territorio de Ucrania se encuentra geográficamente ubicado en un punto muy estratégico militarmente hablando, y también muy importante en cuestión de recursos y economía, ya que actualmente una gran cantidad del gas que se consume en Europa necesita ser comprado y, pues bueno, se lo compran a Rusia y se transporta desde Rusia hasta varios países europeos a través de unos ductos subterráneos que atraviesan todo el territorio, adivinen de quién, de Ucrania. Pero bueno, eso es en términos generales y ya los iremos platicando un poco más a lo largo de este video y mucho más a detalle a lo largo del documental. Ahora, en todo este conflicto, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Después de todo, tanto en los medios de comunicación como la misma gente que opina en redes sociales se han dividido en dos narrativas completamente opuestas que, por un lado, pintan a Vladimir Putin como el salvador y a Estados Unidos como un villano, y por otro lado, pintan a Putin como un invasor y a Estados Unidos como un defensor de la democracia. Pero entonces, en todo este problema, ¿quién tiene la razón? La realidad es que todos y nadie, ya que tanto en este como en casi cualquier otro conflicto bélico en cualquier lugar del mundo y a lo largo de toda la historia, la realidad es que cada parte involucrada tiene sus propios motivos, paradigmas y perspectivas, y lo que para algunos pudiera parecer un ataque, para otros puede parecer un acto de defensa propia. Y en cuanto a las opiniones divididas, para los que ya conocen este canal y lo siguen desde hace tiempo, saben que siempre cuidamos mucho la manera en la que hablamos y tratamos de hacerlo con la mayor objetividad posible, y solo hablamos de hechos o le damos voz a la opinión de quienes sí están involucrados, para que al final ustedes en casa, teniendo toda la información disponible, se puedan hacer sus propias conclusiones. Así que bueno, si llegan a ver a alguien que en los comentarios busque generar conflictos solamente pues por estar en una postura extrema, sea del lado que sea, los invito a que de manera muy amable inviten a esa persona a relajarse y entender que estos contenidos son para aprender y no para generar conflictos. Pero bueno, continuando con el conflicto entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, para entender mejor el contexto de todo lo que está pasando, te va a servir muchísimo que nos regresemos algunos años al pasado para que te explique algunas de las cosas que dieron pie a lo que hoy en día puedes ver en las noticias. Empezamos por viajar un par de siglos al pasado hasta el año 1700. En aquel entonces, la división de los países que hoy vemos en los mapas de hoy en día lucía completamente distinta y la mayoría de los países que conocemos hoy en día ni siquiera existían. Y en su lugar lo que había
había eran varios reinos invadiendo y conquistando a otros pueblos más débiles. Para el siglo XVIII ya existía un reino llamado Rusia, aunque eso sí, con un territorio mucho más pequeño al de la Rusia que conocemos hoy en día. Pero aquel reino predecesor de Rusia en el siglo XVIII tenía muchas ganas de competir contra las grandes potencias que empezaban a surgir en Europa del Oeste, como España, Francia e Inglaterra. Y para lograrlo, los rusos sabían que tenían que mejorar su poder y flota naval, y como no tenían mucha costa con la cual pudieran construir sus puertos, pusieron los ojos en el Mar Negro y el Mar Báltico. Así que comenzaron a expandir su territorio, abarcando a partir de entonces lo que hoy conocemos como Ucrania. Y al hacerlo, no solamente impusieron sus leyes ante los pueblos conquistados, sino que también la religión del cristianismo ortodoxo y el idioma, entre otros aspectos culturales, como parte de lo que el Imperio Ruso llamó la rusificación de los pueblos conquistados. Luego, en 1783, una importante península conocida como Crimea, al sur de Ucrania y sobre el Mar Negro, fue anexada por Rusia por primera vez. Y aquí es importante que notes el énfasis que hago en primera vez, porque la segunda vez que Rusia anexó a Crimea fue en el año 2014, y como dato curioso, eso es considerado parte del inicio oficial de todo el conflicto que hoy en día estamos viendo en el mundo. Pero ya llegaremos a esa parte de la historia. Volviendo a los inicios de las relaciones entre Rusia y Ucrania, entre el siglo XVIII y el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, sucedieron muchísimas cosas en el mundo que modificaron por completo la geopolítica. Y poco después, en 1922, nació una nueva potencia mundial llamada la Unión Soviética, de la cual ya hablaremos a fondo en otro video, pero básicamente se trata de la unión de varias repúblicas soviéticas socialistas y que eran controladas desde la sede de gobierno en Moscú, de lo que hoy en día pues es Rusia. Entre esas repúblicas se encontraba la entonces llamada República Soviética de Ucrania y fue admitida como parte de la Unión Soviética en 1922. Pero mientras esto sucedía, había un hombre en Alemania que estaba muy enojado y sobre todo inconforme con el resultado de la Primera Guerra Mundial, en la cual este hombre había peleado como uno de los soldados. Este hombre se llamaba Adolf Hitler, un veterano de la Primera Guerra Mundial del cual seguramente has escuchado, y ese gran enojo y resentimiento básicamente se debía a que Hitler consideraba una humillación que al finalizar la Primera Guerra Mundial, los enemigos de Alemania se quedaran con una gran parte de su territorio original. Así que después de una interesantísima carrera política, aquel antiguo soldado llegó a ser el presidente de Alemania, y el 1 de septiembre de 1939, después de varias amenazas y advertencias entre Alemania y sus enemigos, Hitler ordena la invasión de Polonia por parte del ejército alemán, y específicamente la primera ciudad que invadió fue la ciudad de Danzig, la cual era parte de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial y que ahora pertenecía a Polonia. Y el argumento que Hitler utilizó para justificar esa invasión fue que solo estaba buscando reunificar a los pueblos originales de Alemania. El resto creo que ya todos lo sabemos. Polonia tuvo que defenderse ante los ataques de Alemania y a esta se le sumaron un montón de países para defenderlos. Pero no todos los países estaban del lado de Polonia en este conflicto. Y en el caso de la Unión Soviética con todas sus repúblicas, el apoyo fue para Alemania y lo ayudaron a invadir. El problema es que la ambición de Hitler era tan grande que poco tiempo después traicionaría a su aliado y con su ejército alemán invadió a la Unión Soviética, ganando entre otros territorios el control de la República Soviética de Ucrania. Fue así como este territorio de Ucrania estuvo durante un tiempo invadido y controlado por los nazis. Pero llegó el año de 1945 y como seguro ya sabrás, Hitler perdió la guerra y entre toda la repartición de territorios alrededor del mundo, la Unión Soviética recuperó el control de la República Soviética de Ucrania y al mismo tiempo, muchos de los países europeos que tenían miedo a ser invadidos nuevamente como sucedió durante la guerra y también miedo a perder su sistema democrático si eran invadidos por el socialismo de los rusos, decidieron unirse para protegerse entre ellos mismos y obviamente el mayor interesado en esta alianza eran los Estados Unidos. Así que en 1949 fundaron el Tratado del Atlántico Norte, mejor conocido como algo que seguro ya has escuchado, la OTAN. Y que básicamente se trata de una alianza militar entre todos los gobiernos de los miembros de este grupo y su propósito y filosofía es muy simple y directa. Si alguien se mete con uno de nosotros, se mete con todos nosotros y podrían crear un contrapeso para no quedar vulnerables ante la invasión de la Unión Soviética. Y así, de esta manera y ayudándose entre todos, podrían crear un contrapeso para no quedar vulnerables ante la invasión de la Unión Soviética. Y en cuanto a Ucrania, desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania fue
una república socialista bajo el control de los líderes de la Unión Soviética en Moscú. Ahora, aquí es donde empieza lo más interesante, porque después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, muchas de las repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética ahora buscaban independizarse por completo y ya no querían mantener un sistema político socialista como el que Rusia les había implementado durante toda la era soviética. Y por supuesto a Rusia esto no le parecía en lo absoluto, así que a principios de los años 90, después de muchas negociaciones entre Rusia y la OTAN, quedaron en el acuerdo de que el mapa de los miembros de la OTAN no se expandiría más allá al oeste de Alemania, o sea, acercándose a Rusia, y con esto Rusia buscaba mantener una distancia segura entre los países enemigos, parte de la OTAN, y su territorio. El problema es que entre Alemania y Rusia hay muchos países intermedios y la mayoría de ellos países que alguna vez fueron repúblicas de la Unión Soviética, pero que al paso de los años cambiaron de opinión y desde 1991 uno a uno se fueron enamorando más de la idea de ser miembros de la Unión Europea y uno por uno se fueron uniendo a la OTAN hasta que ahora 5 de esos países comparten frontera con el territorio ruso, y no solo eso, sino que algunos se encuentran peligrosamente cerca de Moscú, la capital de Rusia, y esto significa que al ser miembros de la OTAN, cualquiera de los otros miembros de la OTAN, por ejemplo Estados Unidos, tiene el poder, la obligación o el derecho de instalar bases militares en su territorio, y esto significa que Estados Unidos ha instalado bases militares con armas y misiles a una distancia suficiente para poder atacar a Rusia en caso de una guerra. Con esto llegamos a la situación de Ucrania. Básicamente lo que está pasando hoy en día aquí en Ucrania es que Ucrania se encuentra ubicado justo en medio de los países de la OTAN y de Rusia. Y si acaso llegara a unirse como miembro de la OTAN, esto le daría acceso a otro miembro de la OTAN más poderoso y enemigo jurado de Rusia, a Estados Unidos, la posibilidad de instalar bases y armas militares aquí en Kiev, la capital de Ucrania, tan solo a unos cuantos kilómetros de Moscú. A esto le agregamos la división entre la población ucraniana, ya que una parte de la población está a favor de unirse a la Unión Europea y a la OTAN, y la otra parte, con una gran herencia histórica, social y cultural, está más inclinada a regresar a ser parte de Rusia. Y con todo esto lo que obtenemos como resultado es un gran conflicto mundial entre dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, en el que técnicamente ambos son defensores y liberadores de otros países, y técnicamente ambos son invasores. Y bueno amigos, espero que con eso les haya podido aclarar un poquito el panorama, o por lo menos que les ayude a entender el contexto de todo lo que está sucediendo. Obviamente, y como lo aclaré al principio del video, es imposible que podamos hablar sobre todos los detalles y todas las cosas que involucran pues las causas y la situación que se está viviendo en este momento aquí en Ucrania. Pero bueno, tendremos ya más adelante otros videos y a lo largo pues del contenido que les estaré compartiendo ya les iré pues entrando más a detalle. Y antes de que cerremos este video les quiero presentar a alguien. Él es Jeremy, es un poquito alto, es ucraniano, so you're from Ukraine. We are gonna do some things that in some way they're very risky, but I guess you're aware of the things that we're trying to do and the reasons why we're doing it. And I think it's very important for you to just let the people know why we're doing, or in your case, why you plan to do this. I plan to do it because I feel that this is important right now to my country, to me personally, because a lot of opinions in the world are formed by like some media from the Russian side, some media from the Western side, but which are not inside the situation. I would like to help the situation, at least what is to do what is in my power, you know. Are you afraid? Fuck Are you yeah. afraid of like being here, you as Ukrainian, being here in Kiev, and with all this threats of invasion and all the things that we've been seeing? Being here in Kiev, personally speaking, I'm not afraid. Of course, I'm living my life. I am constantly hearing the news. Everybody speaks about it. Every time in the morning you open your Instagram, Telegram, you see a ton of news, even if you don't want it. Personally, being here, as you see, some people are chilling. It's absolutely peaceful. But I understand if they're gonna invade here, this all will be just gone, like the place we are going to. Tell us a little bit about that. What are the, in general, what's the plan? What are we doing tonight and where are we going? Tonight we are going to Kramatorsk. It's the city near the separation line, which divides the zone which is controlled by Ukraine, by Ukrainian military. And after the line there are Russian troops
fresh ones, new ones, which have been sent just tonight and probably entering country right now. Like within the last 24 hours, you've been like, we've all been watching the news, and this story is just developing as we speak, and like within minutes or different hours, we've seen that Putin has declared that he recognizes that area as independent republics, and then a few hours later he said that he was gonna enter, not invade, but to protect them from Kiev. So different changes in throughout the narrative of all what's happening. You think, is it safe to go there right now? Of course not. It's absolutely unsafe. And what moves you to risk and go there? What is the main purpose for you to go there? I guess I'm kinda used to taking risks. You know, all risks I have taken before, they were nothing in comparison to this, but what stands behind it, it's my country. It's my life here, it's life of all people I know, of all people I love. And you know, of course, standing here, it's easy to speak, but what I feel inside, it's just, I think my concerns is big enough for me to go there, to show it to the world. So we're just an hour and a half. Estamos a 1 hora y media de abordar un tren que nos va a llevar de aquí de la capital, Kiev, a la frontera, bueno, a la frontera con lo que ahora es esta área declarada como independiente por Rusia, y que en este momento pues ya las tropas tanto de Ucrania como de Rusia se están concentrando en esa área, y se habla de una posible avanzada de Rusia hacia el interior, más al interior de Ucrania. Ahorita ya tenemos que apurarnos, la verdad, pues sí, tenemos miedo los dos, estamos nerviosos los dos, claro, pero como bien lo dijo Jeremy, y quería que lo escucharan de él principalmente, más allá de que yo se los platicara, porque, digo, los que siguen mi canal, los que siguen mi cuenta y han seguido de cerca mis redes sociales, sobre todo en estos últimos días, están conscientes o se enteraron que bueno, yo les he explicado, no hago esto y nunca lo he hecho ni en este ni en pasados contenidos o viajes a los que les he compartido. No lo hago tanto por la intención de generar las vistas o el like fácil o ir a donde está la tendencia, y sé que los que me conocen muy bien lo saben porque me han seguido a lo largo de toda mi carrera. Llevamos más de 10 años dedicándonos a esto, y yo creo que ya para resumir esto y no hacerlo como tan complejo o darle tantas vueltas, lo hago por Jeremy, lo hago por Maddie, lo hago por Venezuela, y en este caso lo importante también es el explicarle a la gente esta situación tan compleja que está sucediendo con la guerra y con lo que está pues desarrollándose, y que está por venir algo mucho más fuerte en Ucrania, y que es muy importante que dejemos de ver esto como una situación de Estados Unidos es el bueno y Rusia es el villano, o viceversa, Rusia es el bueno y Estados Unidos es el villano. Hay muchos niveles, hay muchas situaciones que hay que tomar en cuenta, y aquí yo creo que lo más importante es entender que los más afectados al final son Jeremy, sus amigos, su familia, y es lo que queremos mostrarles y compartirles de lo que se vive aquí en Ucrania. Muchas gracias por ver este video, les mando un gran abrazo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Wish us luck, guys.